Buenos días. La intención de este breve video es poder compartir sobre una situación que se está dando acá en San Pedro de Jujuy específicamente, pero generalmente es en la provincia en general, en sí, por completo. Tienen la costumbre de celebrar a Pachamama en este lugar y bueno, me gustaría desde mi más preocupación, más que cualquier otra intención, de poder compartir principalmente lo que la Biblia revela, dice y es decir, qué es lo que Dios quiere que todos ustedes sepan, aquellos que me tienen como amigos en las redes sociales o de algún modo van a poder ver este video, que puedan prestar atención a lo que Dios, principalmente lo que Dios pide, exige y espera, ¿sí? No tanto una religión, porque lo que voy a leer y lo que voy a mostrar está en la Biblia, ¿ok? No está en una religión, no está en una iglesia, está en la Biblia. Y creo que es importante que si vos crees en Dios, si vos entendés que de alguna manera Dios creó todo lo que vemos, y aún mejor, si crees en Dios, vas a respetar y vas a valorar y vas a darle un poquito de importancia a lo que te voy a exponer en este momento. En Éxodo capítulo 20, versículo desde el 1, vamos a leer hasta el 5, y estos versículos nos van a revelar de dónde surgen los 10 mandamientos, ¿sí? O algunos de los 10 mandamientos, pero entendiendo principalmente el primero. Vamos a leer: y habló Dios de todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el contexto. El Señor le está recordando de a dónde lo sacó. Y le está diciendo: ahora escúcheme. Dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, dice Dios, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que Dios le está dando estos parámetros, estas directrices tan fundamentales, tan detalladas, o mejor dicho, específicas, para que puedan amar a Dios como Él quiere. Es decir, siguiendo estos mandamientos. Pero la realidad es que no es así. No ha sido así en ese entonces y no lo es hoy en día. Conversaba en la semana con un compañero de trabajo y él me decía, y él me compartía un poco, me explicaba cómo se daba esta situación de la Pachamama, cómo se celebraba. Y él hacía una conclusión: se has desvirtuado, me dijo. Y es donde yo, movido por todo lo que uno va palpando, aprendiendo y el Señor va convenciendo, le dije también, justamente reafirmando su conclusión sobre que todo se ha desvirtuado. Y la realidad es que ha sido así. Y para que veamos, para no hacerlo muy largo, en Génesis capítulo 4 dice, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, es decir, se llegó a ella, tuvieron relaciones, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir que lo que hoy prácticamente se hace como tradición, como ritual, enfocado hacia una determinada, vamos a decirlo, ente, porque no pudiéramos catalogarlo como
una divinidad o algo por el estilo, a lo que todos llaman Pachamama. Y como le decía a mi compañero, y como podemos ver a lo largo de la historia, todo se ha desvirtuado. Y en la primera familia, esta forma de adoración a Dios en agradecimiento por bendecirlos, por prosperarlos, por ayudarlos, era dedicado solamente a Dios. Y como veíamos en el primer mandamiento, el Señor le dice, a mí solamente vas a adorar, no a nadie más. No te vas a hacer dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces, y con esta práctica, con esta tradición que se hace acá en el norte, se hace a un Dios delante del Dios. Y como vemos acá, la práctica era hacia Dios, de la ofrenda, de dedicar, de agradecer, de ofrendar, de dar de lo que recibimos. Ahora, creo que es importante tener en cuenta esto, que si Dios es el único que quiere y que demanda que se le dé solamente a Él la adoración en gratitud, en reconocimiento por lo que Él nos da, por lo que recibimos, ¿por qué dárselo a otra cosa? ¿Por qué enfocarlo hacia otra cosa, hacia otro objeto, hacia otro lado? Con el paso del tiempo se ha ido diciendo que la naturaleza, por la naturaleza sucede esto. La naturaleza es tan hermosa que después se le llamó la madre tierra. La creación le da nombre, pero no se le da nombre a quien la creó justamente, para evitar lo que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y creo que es importante que pensemos y miremos cómo Dios reacciona cuando no se le da la verdadera adoración, el lugar que Él merece por todo lo que Él ha hecho y las consecuencias sucesivas. Versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El no reconocer que la creación, que la naturaleza, que todo lo que nosotros vemos como vegetación, como naturaleza, que muchas veces se le cataloga y se le da el nombre como para entender hacia qué aspecto del mundo se está refiriendo, pero separando y aislando y rechazando y hasta en un punto negando de esta forma que todo lo que nosotros vemos como vegetación, como los mares, como las montañas, como todo lo que hace a la naturaleza, y no se lo atribuimos a Dios como el creador, estamos negando, estamos resistiendo a la verdad de Dios, al no reconocer que la creación, que el mundo, que todo lo que nos rodea y en donde vivimos, todo ha sido creado por el Señor. Entonces, todo aquel que hace esto, Dios está airado, Dios está enojado porque se practica y se hace de esta forma. 19, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y por eso le decimos madre tierra, por eso le decimos naturaleza, porque no queremos reconocer que Dios es el que ha mostrado su misericordia general, su gracia común, ¿sí? Para quienes entienden, la gracia que el Señor imparte sobre los buenos y sobre los malos, que Él hace salir el sol sobre los injustos y sobre los justos, y no se le reconoce y no se le da la atribución, o mejor dicho, la reverencia y el agradecimiento que Él se merece. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense hasta qué punto llegó la resistencia de reconocer que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él.
Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora vemos acá un poco lo que hablábamos hace un ratito, lo que le mencionaba recién, cómo se desvirtúa, cómo se va degenerando todo. Lo que comenzó como una forma de adoración con la primera familia que Dios creó, en agradecimiento a Dios por todo lo que Él les daba a través de esas ofrendas, tanto del lugar en el que trabajaban, en el campo, o lo que el otro podía ofrendar en la granja, cómo se ha tergiversado, sin reconocer, sin apreciar, sin considerar, sin reverenciar a Dios por lo que Él ha hecho. Y ahora nosotros podemos ver y entender un poco más que lo que hoy se cataloga como Pachamama, en realidad, en el antiguo tiempo, se le daba al Señor. No son lo mismo, aclaro, no son lo mismo, pero al desvirtuarse por la corrupción del hombre, por no querer reconocer que la creación es del Señor y que lo que recibo y que lo que hago, que lo que consigo y que lo que tengo es porque lo puedo conseguir gracias a Dios. Y trato a mi forma, de mi manera y por la costumbre, por lo que mis antepasados me enseñaron y por lo que siempre se hizo, trato de sobrellevar y conseguir lo mío. Pero cuán distinto es cuando vemos a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, lo que en realidad Dios orquestó y pensó. La adoración, ya sea con el corazón o con la mente, o con cualquier objeto o material, debe ser solamente a Dios. Debe ser solamente en Dios en que nosotros nos tenemos que contentar. No en una práctica, una tradición o una estatuilla. Porque Dios mismo estableció en sus mandamientos que no se debe reverenciar ni a hombres, ni a imagen, ni a tradición, como en este caso. Espero que podamos tomar conciencia y mirar y enfocarnos realmente en lo que importa, y es en qué quiere Dios de mí.